Ok, ¿ahí me escuchan? Sí, señor. Sí, Perfecto. señor. Entonces Señor. vamos a continuar con Sí, señor. la presentación. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Bien, entonces como les estaba indicando, para esta semana 2, lo que se va a requerir como evidencia o que debe contener esa evidencia que dice fórmulas en Excel es que ustedes automaticen el manejo de esta factura, agregando las funciones y las fórmulas que se necesitan. Entonces, para colocar inicialmente las funciones que se requieren en esta factura para que traiga los datos del cliente, del vendedor, del producto y realice los cálculos, para poder utilizar antes esa fórmula, debemos crear los rangos, ¿verdad? Los rangos de los nombres en las hojas que ya tenemos creadas. ¿En cuáles? Clientes, productos y vendedores. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Yo señalo, ¿verdad? Desde los títulos y, por ejemplo, hasta acá. Alguno dirá, profe, ¿por qué hasta ahí y no hasta donde está el último registro lleno? Porque en el ejercicio real o ideal, cuando ustedes tengan que trabajar utilizando la función buscar B y tengan que crear un rango para poder jalar la información, lo ideal es que ustedes dejen un espacio de más porque ustedes no saben si se van a llenar más registros. Por eso yo lo estoy dejando aquí, porque si yo lo dejara hasta el número 10 y por alguna razón, en este caso que es la hoja de cliente, llegara un cliente 11, cuando yo selecciono la cédula ya, no la va a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no está dentro del rango que yo creé, que es como el rango que yo defino para que él realice la búsqueda, ¿sí? Que también lo puedo hacer de otra forma sin tener que crear rango, pero acá lo vamos a explicar creando rangos. ¿Listo? Entonces yo selecciono, ¿verdad? Selecciono esta matriz o este rango. Miren que no estoy incluyendo la columna A, que es la que tiene esta numeración. Siempre empiezo desde la columna, en este caso, la que tiene mi campo llave. Y cuando me refiero a campo llave, me refiero al campo que me va a permitir, que es el campo único, diferente, que me va a permitir poder traer la información de estos datos que están acá. Alguno dirá, profe, ¿y si yo hubiese colocado el nombre de primero, qué hubiese pasado? Yo hubiera seleccionado el rango, pero como estaba el nombre de primero, ¿verdad? Tengan en cuenta que el nombre es un campo que se repite. ¿Cuántos Jorge, cuántos Juan, cuántos Carlos no existen? Entonces, por eso siempre se utiliza y coloca de primero un campo que es único, que es llave, que es el que le permite identificar a ese registro, ¿sí? Que no sabemos que no se va a repetir. La cédula o el NID o un código son campos que son únicos para ese registro. ¿Listo? Entonces lo dejamos hasta aquí y nos vamos acá donde está esta casilla del cuadro de nombres. Yo borro ese B2 y coloco el nombre que le voy a definir este rango. En este caso le voy a colocar clientes, clientes 2. O bueno, vamos a poner clientes 3 porque no sé si ya algún alumno o el que trabajó aquí ya le colocó un nombre o ya utilizó ese nombre, entonces no quiero que se me confunda. Voy a colocar clientes 3 y le doy enter y ya queda grabado. Lo mismo voy a hacer con productos, ¿verdad? Productos 3, selecciono y después voy al cuadro de nombres, grabo y lo mismo voy a hacer con vendedores. Vendedores 3. Doy enter y listo. Ya creé mis 3 rangos. Ahora sí me voy a la factura. De hecho, voy a borrar esto porque como voy a hacerlo desde cero. Yo voy a quitar esto, la validación, para hacerlo desde cero. Lo mismo acá. Bien, entonces, esta celda que está acá,
no le voy a aplicar ninguna fórmula porque es la que me va a servir a mí de referencia en el buscar B para traer los datos de las diferentes hojas, dependiendo qué tipo de información requiera traerme. Entonces, no voy a llenarle aquí de información. Pero aquí donde va el cliente, el nombre, sí voy a utilizar ya la función buscar B. Entonces, ¿cómo trabaja la función buscar B? Yo me ubico aquí en la celda, me voy a la barra de fórmulas y empiezo con el igual, luego buscar B. Fíjense, apenas voy escribiendo, ya él muestra opciones que empiezan de esa misma forma. Yo escojo la que me interesa, que es buscar B. Le doy tabular, la tecla tabular para que él me la complete y me abra paréntesis y me muestre acá abajo la sintaxis de esa función. Debo completarla, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que me pide? Me pide el valor buscado. ¿Cuál es el valor buscado? Es lo que se va a escribir aquí en esta celda o se va a seleccionar de una lista desplegable que yo más adelante voy a crear. Entonces yo selecciono esta celda porque de acuerdo al número de la cédula que me escriban ahí, es que él va a mostrarme la información de las celdas donde yo aplique la función, ¿verdad? El valor buscado. Entonces pongo punto y coma para terminar con ese dato y pasar al siguiente dato que me pide, porque todos están separados con punto y coma. Luego me pide la matriz que es el rango o el nombre del rango que yo definí donde él va a realizar la búsqueda. Entonces, como ya eso lo creé previamente, si los datos que voy a traer aquí son del cliente, te voy a llamar el rango que yo creo que se llama cliente. Entonces, fíjate, aquí me aparecen, a medida que voy escribiendo con la C, él me va mostrando tanto fórmulas que empiezan con la C, como estos iconos que ustedes ven aquí con eh, como especie de una memito, y lo que me indican es que no son fórmulas, sino rangos. Entonces aquí está clientes 2 clientes 3 por eso yo creé uno diferente, clientes 3 porque yo sabía que alguien aquí había creado ya uno. Entonces le doy tabular para que él me lo coloque. Luego le doy punto y coma para que me pida el otro dato. Ahora me pide indicador de columnas. Indicador de columnas es un número de la posición del rango, del nombre, de la información que quiero traerme. Entonces, si ustedes recuerdan ahorita, porque no me puedo salir ya de aquí, recuerdan que cuando yo creé el rango, la primera columna era la cédula, la segunda columna era el nombre, la tercera el apellido y así. Entonces, si lo que quiero traer aquí es el nombre, entonces le indico que la segunda porque la primera es la de la cédula, ¿verdad? Punto y coma. Y acá, este dato que va aquí al final, que es lo último, que es el ordenado, aquí es donde voy a colocar falso o verdadero o 0 o 1, que también es lo mismo. 0 cuando quiero que sea conciencia exacta, es decir, falso, y 1 cuando quiero conciencia aproximada, es decir, verdadero. Entonces, ¿cuándo uno y cuándo el otro? Realmente el que se utiliza en un 99% es el falso o el 0. ¿Por qué? Porque yo siempre quiero que él me busque una conciencia exacta. Es decir, si yo coloco una cédula terminada 72, tal, termina en 1, yo quiero que él me busque esa misma cédula en el rango que yo definí, en esa primera columna. Pero si no existe una conciencia exacta, no me traigas nada. En cambio, si yo cojo el otro, el de conciencia aproximada, él siempre me va a traer un valor. Es decir, el que más se aproxime al dato que yo le entrego. Si yo le entrego la misma cédula y no existe, pero existe una que no termina en 1, sino en 2, pero el resto de la información es igual, él me trae el dato que corresponde o que cumple con esa característica. Y ahí ya se está equivocando porque yo no quiero que él me traiga, sino lo ideal es que él me traiga la conciencia exacta. Entonces, yo por eso muy poco recomiendo conciencia aproximada, sino conciencia exacta. Entonces, en este caso, escribo la palabra falso o el número 0. Listo, cierro paréntesis y le doy enter. Entonces, me sale el numeral NA porque aquí todavía no he escrito nada, no he colocado ningún valor, entonces por eso me sale un error. ¿Qué vamos a hacer aquí? Voy a crear, para no tener que estar escribiendo aquí las cédulas, porque yo puedo escribir, por ejemplo, copio esta cédula y me la traigo acá, y ahí me trae el nombre, Estela, ¿sí? Porque es el que coincide, fíjense, este nombre, como yo le dije, la columna 2, entonces él me está trayendo lo que esté en esta fila que cumpla con la segunda, con
con la posición que yo le indiqué. Entonces, esta es la primera posición. Como esta es la coincidencia, yo le dije que me trajera el 2. Entonces me trae el nombre. Si yo le hubiera dicho, tráeme el apellido, sería el 3. Si quiero traer el teléfono, el 4 y así. Bien, hasta ahí vamos bien. Pero recuerden que yo quiero aquí que él me traiga el nombre completo, es decir, nombre y apellido. Entonces, yo lo que tengo que hacer es que en esta misma fórmula agregarle la opción para que él me permita juntar tanto el nombre como el apellido. ¿Cómo hago eso? De la siguiente forma, me ubico después del igual y antes del buscar, y aquí voy a agregar la función concatenar. Escribo concatenar, veo que me sale, le doy tabular, ya él me la completa, me abre paréntesis y dentro me coloca la función que ya estaba ahí. Y eso, o sea, es decir, estoy haciendo una función dentro de otra. Entonces, el concatenar tiene adentro como resultado, o como su sintaxis lo indica, él me puede juntar varios tipos de texto, de caracteres. En este momento está el texto 1, que es el resultado de esa fórmula, es decir, el nombre de la cédula que yo haya escrito, ¿verdad? Si quiero juntarlo con el apellido, tengo que habilitar un texto 2. Entonces yo agrego aquí al final punto y coma. Entonces aquí está texto 2 y yo lo que hago es que copio la misma fórmula, ¿verdad? Copio y pego después del punto y coma. Y lo único que voy a cambiar, porque, ojo, aquí me trae el nombre, en texto 1 me está trayendo el nombre y en texto 2 me estaría trayendo otra vez el mismo nombre. ¿Qué debo cambiar? El indicador de la columna. Recuerden, el 2 era para el nombre, ahora quiero cambio aquí el 2 por el 3 para el apellido. Entonces cierro el paréntesis del concatenar y le doy enter. Entonces fíjate, ya aquí me aparece que para esta cédula está Estela Márquez. ¿Listo? Eh, Profe, y le sale junto, no hay forma de que salga separado el nombre con el apellido, claro que con sí, el allá, espacio. allá, allá vamos. Sino que estaba leyendo una pregunta que me hacían, que decían, me decía Ana, profe, tengo una consulta, digitando la fórmula, no hay necesidad de fijar las celdas. Ojo, lo que yo les estoy explicando es el ideal, que es creando el rango. Fíjense, por eso creaba yo los nombres inicialmente, para no tener que hacer lo siguiente, lo que voy a explicar ahora. Es decir, si yo no quiero crear rangos, ¿verdad? Pero yo sé cuál es el rango, o sea, perdón, si yo no quiero crear nombres de rangos, pero tengo claro cuál es el espacio o la matriz que voy a utilizar, también lo puedo hacer. Es decir, me voy aquí donde se supone que iría la matriz, borro, me voy a clientes, por ejemplo, y sombreo. ¿Sí? Sombreo y le digo, por ejemplo, hasta aquí, para no utilizar el mismo rango que ya me está mostrando acá, ¿verdad? Y le doy enter. Fíjate lo que sucede, igual me sigue trayendo el mismo resultado, pero no utilicé nombre de rango. ¿Qué hizo él ahí? Él me está trayendo como unas coordenadas, me dice, de la hoja clientes, te estoy, te estoy tomando como referencia o como rango de datos desde B2 hasta G16. Esto también funciona, pero más adelante, cuando estemos trabajando aquí en los productos que me toca arrastrar, se van a dar cuenta porque esta no funciona cuando uno va a arrastrar. Si la voy a dejar fija, me sirve. Pero si yo voy a arrastrar para que él complete la fórmula hacia abajo, esta no me sirve porque resulta y pasa que él se va incrementando. Entonces, como se va incrementando, el rango se va dañando. Pero esto lo voy a explicar más adelante. Por ahora lo voy a dejar con el nombre de él, así como él estaba, así con los rangos que yo creé. Entonces vamos a hacer ahora lo que es la separación. Para hacer la separación, yo me ubico aquí. El texto 1 ya sé que es el nombre, el texto 2 es el apellido. Entonces necesito que texto 1 quede como nombre, texto 2 quede como el espacio, es decir, le voy a hacer una trampa a la fórmula para que él me coloque esa separación y a texto 3 lo voy a convertir en el apellido. Para poder convertir a texto 2 en texto 3, yo lo que hago es que antes del buscar de donde va el apellido le agrego un punto y coma para que me quede entre los dos puntos y comas, me quede el texto 2, ¿sí? Que sería el espacio. Pero así como lo tengo, no me crea el espacio. Tengo que agregarle comillas dobles, espacio, comillas dobles. Es decir, debo agregarle yo el espacio
dentro de 2 comillas dobles. Entonces ya aquí tengo texto 1 dentro del concatenar, tengo texto 1 que es el nombre, tengo texto 2 que es el espacio que se lo acabo de colocar arbitrariamente y tengo texto 3 que es el apellido. Si le doy enter, fíjense, ya aquí me aparece separado. Esa es la famosa trampita que uno puede hacer con el concatenar para que me agregue el espacio. Ahora bien, si yo aquí no tuviera ninguna cédula, ¿verdad? No quiero que me salga el numeral NA. ¿Cómo hago? Entonces yo lo que hago es que ahora tengo que agregar una nueva fórmula. Fíjense, ya tengo el buscar B, tengo el concatenar, ahora voy a agregar una adicional que es el si error. ¿Sí? Entonces después del igual agrego si punto error y aquí me muestra su sintaxis. Se compone de dos partes, ¿no? El valor, que es todo lo que él va a evaluar, que es todo lo que yo tengo dentro del si error, es decir, el concatenar más lo que está dentro del concatenar. Todo esto se resume como una sola función y que me está arrojando un resultado, que puede ser un valor o un error, ¿sí? ¿Cuándo sería un error? Cuando yo aquí en el valor buscado pues no tenga nada. Pero si él tuviera un valor buscado aquí, o sea, una cédula, pues él me arrojaría un resultado que es un nombre acá. Entonces yo debo condicionar eso. Entonces cuando el valor, es decir, cuando el resultado de esta fórmula me salga bien, no hay problema. Pero, pongo aquí punto y coma, pero si el resultado de esta fórmula o de este valor me genera un error, entonces yo le debo indicar que quiero que él me visualice, ¿verdad? Entonces, por eso después del punto y coma, yo le coloco comillas, espacio, perdón, comillas dobles, espacio, comillas dobles, como hizo ahorita. Es decir, cuando como resultado de este valor, o sea, de esta fórmula, me genera un error, como lo vieron ahorita, o sea, un numeral NA porque no existe la cédula o porque la cédula que no exista o que no se haya colocado. Entonces, para que no me muestres numeral NA, yo prefiero que me coloques o que me muestres vacío. ¿Sí? Si cierro aquí paréntesis al final, te vas a dar cuenta que fíjate, a pesar de que aquí no hay cédula, aquí me muestra vacío. O también puedo decirle, puedo colocar un letrero, unas palabras, no sé, o asteriscos, por ejemplo, pero todo dentro de las comillas dobles. ¿Sí? Ahora bien, para no tener que estar escribiendo aquí la cédula, como ya la borré, yo puedo crear, y esto sí es importante que lo tengan en cuenta, de pronto no aparece en el material del curso y por eso les digo que es importante estar en estos espacios, con estas secciones. Voy a crear una validación de datos para limitar a la persona que va a digitar en esta factura o cotización solamente que me escoja de un listado de valores que yo le voy a entregar o que yo voy a definir, ¿sí? Pero en este caso, yo selecciono la celda, me voy aquí a menú datos, en datos escojo validación de datos, nuevamente validación de datos, y aquí en permitir, que él por defecto trae cualquier valor para que la celda quede libre, como lo hice ahorita al principio para que ustedes vieran, o sea, que después de que ya yo le he aplicado la validación, yo puedo deshabilitarla, puedo quitársela, volviéndola a dejar en su estado original, que es la opción de cualquier valor. Entonces, como voy a crear una lista, le busco aquí y escojo la opción de lista. Dejo estas opciones tal cual y me voy aquí a esta opción para irle a mostrar, para que él me regrese al libro de Excel, me voy a la hoja de clientes para poderle señalar cuál es la lista que yo quiero que él me muestre. Entonces, en este caso, pues lógicamente le señalo las cédulas. Voy a dejar un espacio más por si aparecen más cédulas. Me regreso dándole clic a este botón, y aquí él me seleccionó y le doy la opción de aceptar. Entonces, fíjate, ya él me agrega este botón de menú desplegable porque ya definí la lista. Y si yo le doy clic, también me muestra los datos que están allá. Fíjense que los que están vacíos, los espacios en blanco no me los muestra porque yo dejé los chulitos que estaban ahí. Si alguno le muestra los espacios en blanco, debe tener en cuenta que seguramente aquí creo más datos. Entonces, esto tiene que hacer esto que voy a hacer ahora. Debe coger, darle clic aquí y darle eliminar hacia la izquierda y le da aceptar. Listo. Para que estos espacios en blanco, que seguramente usted escribió algo ahí, ya quedan como si estuvieran marcados y por eso él se los coloca ya en la lista. ¿Sí? De pronto usted le da clic aquí y le aparecen estos más una lista vacía, entonces ya sabe que tiene que hacer eso. Solamente seleccionando los datos donde no colocó información. Entonces yo, por ejemplo, puedo escoger una cédula de esta, por ejemplo, y fíjate, ya apenas aquí hay un valor, él automáticamente la función reacciona. Entonces ya esta función ya está lista. ¿Qué faltaría? Colocar para el email, dirección y teléfono, que son los demás datos del cliente que falta por definir. Eso es muy sencillo. ¿Cómo lo puede hacer?
Entonces usted selecciona, por ejemplo, coge esta, que ya está armadita, la copia, ¿verdad? Se va acá a donde va el email, la pega, pero antes pone el igual y le cambia el indicador de columnas, que en este momento no me acuerdo cuál es el del email. Vamos a poner que es el 5. No. Vamos a ver si es el 6. Ahí está. Pero no se les olvide antes también agregar el cierre. Todas deben tener el cierre, todas. ¿Sí? Ya saben que este es el valor y acá al final punto y coma y colocar comillas vacías o asterisco como quieran. ¿Sí? Cosa que si yo borro aquí, no me sale el error. ¿Sí? Entonces ya lo mismo tendrían que hacer para dirección y para teléfono. De hecho, nada más es copiar toda esta y pegarla aquí y cambiar es el indicador de columna. No lo voy a hacer porque por cuestiones de tiempo, para no demorarme tanto. Y acá vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Aquí vamos a aplicar la función. De hecho, vamos a utilizar esta. Vamos a copiar para no tener que volverla a escribir. Aquí para que me traiga el nombre del vendedor. Pero, ¿qué debo cambiar? A ver, ¿qué creen ustedes que debo cambiar de esta fórmula? Alguno que me responda, a ver. La matriz. La matriz, perfecto, perfecto. Uno es la matriz, faltaría otro dato que es el indicador de columna. El indicador. Perfecto, listo. Ojo que es importante, porque hice la pregunta, porque si yo copio y pego, recuerden que los datos que yo voy a mostrar acá no son los mismos que estoy mostrando acá. Este es de la hoja clientes, ¿sí? Y este es de la hoja vendedor. Y yo acá creo un rango diferente para vendedor. Entonces yo borro de clientes 3 y escribo el que yo creé, vendedores 3. Y el indicador de columnas, no puedo dejar 6 porque de hecho eso no tiene tantas, sino que voy a dejar el 2 que seguramente corresponde al nombre. Y le doy Enter. Entonces aquí hago lo mismo, creo mi validación de datos para no tener que estar escribiendo. Me voy aquí a vendedores y también selecciono mis datos de mis vendedores. Me regreso, voy a aceptar y ahí aquí puedo escoger. Y aquí debería salir, pero hay un detalle y es que, a ver, ¿por qué no me salió? Ah, bueno, aquí que importante, el valor buscado, se me estaba olvidando. Claro, porque el valor buscado le está intentando buscar acá la cédula y tengo que hacerlo con la cédula del vendedor. ¿Sí? Importante. Y listo, fíjate. Al copiar y pegar tuve que hacer 3 cambios. El valor buscado, la matriz, ¿sí? El valor buscado que cambia la matriz y el indicador de columna. No se les vaya a olvidar. Ya con esto sí puedo copiar y pegar acá para traerme el apellido. Y aquí es más sencillo porque ya nada más es cambiar de 2 a 3 aquí, indicador de columna, y aquí me trae el apellido. Puedo de hecho combinar estas dos celdas, aquí en inicio, combinar para que me salga ya completo. ¿Listo? No voy a resolver inquietudes ahora, las voy a resolver ya por el grupo de WhatsApp para que me alcance a quedar toda la información dentro de este video. ¿Listo? Bien. Ahora, si me queda un espacio al final, sí las puedo resolver. Listo, entonces vamos a entrar ahora aquí al detalle de los productos. Aquí ya de hecho hay un rango, perdón, hay una validación creada. No la voy a eliminar porque, bueno, ya ustedes saben que hay que crearla para poder escoger. Bueno, vamos a quitarla porque resulta y pasa que esto es importante que ustedes lo sepan. Fíjense, uno puede, o este alumno que hizo, no creó la función del buscar B teniendo en cuenta el código del producto. ¿Sí? Si nos vamos aquí a productos, aquí el producto está de primero. Pero el alumno, si no estoy mal, él dijo, bueno, es probable que la persona que esté trabajando en esta factura no se sepa o sea, no relacione los códigos con los nombres. Para él debe ser más fácil poder buscar por el nombre que por el código. Así como también para la cédula y para el NID del vendedor. Entonces les voy a explicar cómo se pudiera hacer ese ajuste dentro para poder traer la información con el valor buscado del nombre del producto y que se vean reflejados enseguida el código y el valor unitario. Para poder hacer eso,
yo tengo que también cambiar el orden de las columnas acá. Recuerden que yo creé mi rango, ¿verdad? Y cuando yo lo creé de esta forma. ¿Y cuál es la columna que aparece de primero? El código del producto. Entonces, como está de primero, esta es la referencia que él utiliza para buscar. Entonces, yo debo cambiar el orden. Entonces, ya no podría, si yo quiero que él busque por nombre y no por código, entonces yo debo quitar a este señor de aquí. Perdón, vamos a coger el nombre, ¿verdad? Lo corto y lo pego de primero. Y él automáticamente corre el código hacia la derecha, porque le di la opción de insertar campo. Entonces lo que hace es que él lo ubica aquí y lo que estaba aquí lo corre hacia la derecha. Entonces, ¿qué hice? Corrí una posición a la derecha el código del producto para poder trabajar, para que mi rango tome como referencia mi primera columna sea el nombre del producto, ¿verdad? Entonces me voy ahora aquí a la factura, voy a quitar esta validación para hacerla de nuevo. Estaba en lista y la voy a dejar en cualquier valor. ¿Para qué voy a hacer esto? Para borrar las fórmulas. Entonces, fíjate, lo normal, si yo no hubiera explicado esto, es que yo aquí hubiera colocado la fórmula del buscar B para que cuando me escriban aquí el código me lo escriban o me lo seleccionen con una lista, me aparezca la descripción del valor unitario. Pero como lo hice un cambio, entonces el código es el que me va a aparecer de forma automática cuando aquí alguien me escoge un valor. Entonces aquí debo colocar una fórmula. Entonces, igual, así como lo hemos hecho, de hecho para que sea más rápido, vamos a copiarnos de una de estas. Y hacemos los ajustes, los cambios que hay que hacer. Lo pego aquí. Y lo que voy a cambiar es valor buscado. Entonces, mi valor buscado ya no va a ser B6, sino lo que aparezca aquí. ¿Sí? Mi matriz también cambia. Ahora se llama, la de aquí es la de productos 3. Aquí está. Mi indicador de columnas seguirá siendo 2 porque recuerden que como hicimos el cambio, descripción pasó a ser de primero y código de segundo. Entonces le dejo el 2 y listo, le doy enter. Lógicamente pues no aparece nada porque bueno, tiene el sí error que la muestra vacía porque aquí no hay nada. Y en valor unitario también voy a copiar la misma. Y le cambio el indicador de columnas. Le pongo 3. Y a este le voy a agregar una validación de datos tipo lista. Me voy aquí a productos, selecciono estos, ¿verdad? Me regreso acá a aceptar y fíjense, aquí está la lista. Entonces, si yo cojo cualquiera de estos productos, vamos por ejemplo, yogur con fruta, me aparece el código y me aparece el valor unitario. O sea, es algo parecido a lo que ya hemos venido haciendo, solo que para poderle facilitar a la persona que está trabajando acá, para que no se sabe los códigos, sino los nombres, entonces hice un cambio en la matriz, es decir, en la tabla de productos, intercambiando una posición por otra, porque siempre deben tener en cuenta que el rango que yo selecciono, la primera columna, la primera es la que él va a utilizar como referencia en el buscar B. Entonces, lo que usted tenga como primera columna es lo que él va a buscar. ¿Sí? Bien. O sea, que si ustedes quieren hacer lo mismo que yo hice acá para los, para los datos del vendedor o para los del cliente, ya saben que tienen que hacer ese cambio. ¿Sí? Bien. Entonces, seguimos acá. Entonces, vamos a agregar la fórmula aquí para que él me calcule, que es una fórmula básica que es multiplicar este señor por el valor unitario. Y listo. Ya lo que hago yo aquí es ubicarme acá al final, en este punto que está aquí, en este cuadrito, y con clic sostenido yo arrastro hasta donde termina la lista. Traten de no colocar tantos, coloquen 12, 14 listas, o sea, de registros. Aquí, ¿por qué me sale este error? Porque a esto también tengo que agregarle un sí error, porque él está haciendo un cálculo, ya les voy a explicar por qué. Porque él está intentando multiplicar
él está multiplicando una cantidad por un valor unitario. El valor unitario sí existe, pero la cantidad es vacía. Entonces, cuando tú multiplicas vacío por vacío, él le da un error. Entonces, por eso también es importante colocar el cierre ahí. Ahora, ¿qué voy a hacer? En esta también voy a arrastrar la fórmula. Bueno, aquí porque hay celdas que tienen validación seguramente. Le voy a quitar la validación. Espérate, perdón. Aquí es C10, sí. C10, C11. Okay. Estas celdas se supone que están vacías. Ok, ya ahora sí. Por eso es que me estaba saliendo eso. Listo, entonces ya están, ya están. Entonces, si yo sigo seleccionando aquí, bueno, vamos a copiar, vamos a vaciar esto y copio y pego acá para que ya me quede en todas, me quede la lista, ¿sí? Pero lo copio cuando ya la tenga vacía, copio y pego en todas, porque si la copio con valor, entonces lógicamente me repite el valor acá. Y yo aquí puedo seleccionar varios productos. Nada más es colocarle las cantidades. Y acá al final, para terminar, es hacer una serie de fórmulas que me permitan llevar los totales. Entonces, aquí simplemente aplicar es una función suma o una autosuma, que es inicio. Vamos a borrar estas. Aquí sería un autosuma en inicio. Esta autosuma, él me pregunta, ¿qué quiero sumar? Yo le digo, esto que está acá. Entonces, él enseguida automáticamente me crea el rango de suma. Es decir, desde F10 hasta G24. Yo le doy Enter y él ya me trae la suma, indiferentemente que aquí no haya valores. Para calcular el IVA, fácil. Igual, este señor, y por eso era importante tener estas celdas, para no tener que escribir aquí 19%, para no limitar a la fórmula que siempre lo haga por ese valor, sino al valor que yo define acá. Te lo multiplico por esto y ahí me debería sacar un IVA. En el descuento, también haría lo mismo. Este señor que está acá, por lo que haya yo digitado acá. Porque ahorita mismo, porque hay 10%, pero no todos los clientes recibirán lo mismo. Entonces, si yo colocaría aquí 10%, estaría limitando la función a siempre hacerlo por 10%. No, profe, que yo entre a la fórmula y la modifico. Sí, pero no es la necesidad, no es la idea. Entonces, por eso es importante dejar una celda libre para uno ir definiendo los porcentajes de descuento que él simplemente, dependiendo de lo que yo escriba acá, lo calcule. Entonces, por ejemplo, 7.50, pero si aquí, no, ese cliente debe tener es el 20. Entonces yo le escribo acá y fíjense, ya automáticamente lo saco. Y no tuve que entrar a la fórmula y modificar por punto 2. ¿Sí? Aquí el total sería la suma de este señor más el IVA, perdón, este señor más el IVA menos el descuento. ¿Listo? Y aquí una conversión a dólar. Entonces, dependiendo de la TRM del día, en este caso vamos a suponer que es esa, yo igual la saco. Igual cojo este señor y lo divido entre lo que tenga esta celda y me da 2. En este caso, porque vale eso, pero vamos a suponer que el dólar vale 4.000. Lógicamente eso cambia. Ya sería 1.9 dólares. Entonces, para ponerle un ejercicio sencillo, básicamente esto es lo que quiero que ustedes me entreguen. Es la factura, el formato de factura, ya con todas las fórmulas, así tal cual como las expliqué, que me permita automatizar los cálculos. Ya se me va a acabar el tiempo, me queda minuto y medio. No sé si hay alguna inquietud que pueda responder rápidamente. Igual les queda el video, mañana se lo subo, o ahora en la noche si me da tiempo se lo subo. Y si no, mañana temprano al grupo de WhatsApp y en el transcurso del día, o si no, pasado mañana se lo subo a la plataforma. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No sean tímidos. Igual, si queda alguna pregunta y se me acaba el tiempo, la respondo por WhatsApp. Aquí me dice Ana, profe, qué pena, tengo una consulta editando la forma. Bueno, ya esto lo he respondido.
Bueno, aquí quería aclarar algo y era que, por ejemplo, si tú no utilizas aquí productos, aunque no creo que me vaya a alcanzar el tiempo, si no usas productos, sino que vas acá y señalas la matriz, ¿verdad? Y lo dejas así, fíjate, te funciona. Ay, no me alcanza a llegar. Bueno, después les hago un videito corto donde les explico por qué no es bueno utilizar, señalar el rango, sino trabajar con rangos ya predefinidos. Muchachos, los dejo. Feliz noche para todos. Espero que les haya servido, que les haya agradado esta sección de clase. Ya se me va a Gracias, interrumpir. profe. Feliz Gracias, noche. profesor. Dejamos un espacio ahora para las preguntas ahí en WhatsApp hasta las 9:30. ¿Listo? Todas las preguntas por allá. Profe, Listo. muchas gracias. Feliz noche. Ya saben, preguntas por Igualmente. Gracias.